Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntame tu historia paranormal y de Alo San Luis? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, nos apasiona. Vamos a escuchar testimonios paranormales y bueno, tenemos a nuestra especialista, Ruth Hidalgo, bienvenida. Ay, muchas gracias, Vero, por invitarme. Oye, pues me encanta este tema, hay muchísima gente a la que le apasiona. Y bueno, testimonios paranormales, ¿qué has Ujú. vivido? ¿Qué te ha tocado vivir a ti o a tus clientes que por ahí puedas platicarnos sin nombres? Sí, claro. Pues sí, fíjate que sí. Bueno, en mi persona, o sea, yo personalmente he vivido experiencias, sobre todo cuando era niña. Cuando era niña sí tenía muchas manifestaciones. Em, en este caso, por ejemplo, se me sentaban en mi cama, me hablaban al oído, y en ese tiempo yo, bueno, yo de niña, mi hermano, llevó una Ouija. Entonces yo la manejaba y se me empezaron a presentar, después de que yo la empecé a manejar, porque con nadie se movía, sino nada más conmigo, sí se empezaron a presentar, pues seres, ¿no? Por ejemplo, se me sentaban en mi cama, me decían cosas al oído, escuchaba cadenas arrastrándose, me tocaban la ventana, ¿qué más? Y pues más que nada fueron como manifestaciones, no tanto de que viera a alguien, sino como escuchar, ¿no? ¿Y te daba miedo? O sea, sí, me acuerdo que me daba mucho miedo y me iba con mis papás corriendo porque no era un miedo insoportable. Bueno, yo tenía 8 años, 9 años Sí, más o en menos. esa edad, sí me daba mucho miedo. Oye, y una pregunta, ¿tu familia tiene alguna religión? Pues mira, mis papás sí eran religiosos católicos, pero también venimos de lo que sería personas ya de descendencia de brujos. Por ejemplo, mi hermano también lee el tarot y tengo, por ejemplo, bisabuelas que barrían, leían el tarot, pero sí, pues mis papás sí eran católicos. Ah, ok. ¿Y a ti te habían hablado de Dios? Sí, siempre, siempre, siempre Ah, ok. en mi casa se manifestaba lo que era la religión católica, de hecho estaba en un colegio de monjas, o sea, sí, siempre se manifestó lo que sería la religión católica en mi casa, fue la educación que nos dieron, ¿no? Ah, claro. Es que, bueno, yo no sé si te había platicado, pero yo también veo así desde niña y a mí me pasaba igual, que me daba mucho miedo, pero cuando tienes, por ejemplo, aunque no sea lo que la gente en su casa acostumbre, pero te han hablado de Dios y de que existen los ángeles y tiene como un sentido todo, ¿no? Sí, claro. Y porque si existe el bien, existe el mal y existen muchas cosas, pero cuando no, o sea, yo sí decía, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. O sea, yo sí pensaba eso. Y luego Sí. no podía decir nada porque pues en mi casa nunca me habían hablado de nada. Y entonces yo pensaba, van a pensar que estoy loca o no sé. Y entonces es la razón, de hecho la razón por la que existe Cuéntame tu historia paranormal es para que las personas vengan y nos cuenten sus historias y para que si hay niños que cuentan a sus papás, les crean, por Sí. favor créanles, acérquenlos al mundo espiritual y, no y bueno, es que el camino normalmente que yo cuando les pregunto, que me imagino que no fue el tuyo por lo que me cuentas, es, es que veo cosas, es que veo esto, y te llevan al psiquiatra, al psicólogo, al terapeuta, te medican y no te atienden la parte que realmente se necesita, que es la espiritual. Ah, sí. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo una nieta que me cuenta, ¿no? Oye, a ella también se le presentó algo, y pues yo siempre le creo, ¿no? Porque aparte yo me dedico a esto, pero sí es importante es que les crean, porque a veces uno como niño, como dice Verónica, necesitan que nos crean, porque
realmente sí pasan cosas que se te pueden estar manifestando o muchas veces atacando, o hay gente, por ejemplo, mis clientes que me dicen, es que yo te cuento porque a mí nadie me cree. Y piensan que estoy mal o que tengo un problema psiquiátrico y pues sí es importante si una persona te cuenta, créanle, porque sí existe. Claro, oye, bueno, ¿y tú cuando le decías a tus papás, qué te decían tus papás? Pues mis papás sí me decían, ay, o sea, no es cierto o así, pero al final de cuentas yo solamente no era la que decía que se escuchaban cosas, o sea, también, por ejemplo, se les manifestó a algunos de mis hermanos y ya fue cuando ellos empezaron a decir, ah, no, pues sí, sí, sí es cierto, ¿no? Pues es que sí, fíjate, sí creo yo que hay que creerles a los niños, porque mira, pueden, en algunos casos, mira, yo te puedo contar historias así por ejemplo, a mi hija, alguna vez sí me dijo, mamá, vino una señora muy bonita y brillaba y no sé qué, y así, tendría unos 3 4 años, que se había ido a su cuarto, ¿no? Y luego ya fuimos a algún lado, no me acuerdo dónde, y había una imagen de la Virgen. Y me dijo, mira mamá, ella es la que vino a verme. Y yo así de, ay, qué bonito. O sea, bueno, eso fue bonito y no le daba miedo. Ok. Pero, por ejemplo, a mi hijo pasa, o sea, y eso, bueno, le pasó por muchísimos años que una señora se le aparecía y le hacía así en la oreja. O le soplaba en la oreja. Ok. Y entonces el chiquito pues le daba un miedo y si decías como que, pues yo siempre les creí, lo que yo siempre trataba era no de fomentarles, de meterles de como que mis ideas de sí, claro, es un espíritu, no, Sí, no, sino, porque también hay que ser cuidadoso con eso, sí, ¿no? hay que tener como Ah, la prudencia para que no vaya más allá de lo que sí. están viendo. Es como, bueno, lo voy a comparar bien burdamente, cuando un niño llega y te dice algo y tú lo entiendes como que en doble sentido y tú dices, y tú en tu cabeza estás pensando mal, y tú le preguntas, ¿por qué me preguntas esto? Y te dice por cualquier tontería que no tiene nada que ver con lo que tú pensaste. Sí. Entonces, si tú les das más información de la que deberían, yo siento que por ahí no debe de ser, sino más bien como encaminarlos, ir viendo, escuchándolos, qué es lo que dicen, creerles. Si les da miedo, pues tratar de ayudarlos para que comprendan lo que están viviendo y también darles herramientas, porque yo sí les decía, bueno, sí, de ley, mi hijo hasta la fecha ¿cómo se llama? Su rosario, la Biblia, el agua bendita, así como su kit para las noches difíciles. Ok. Sí, así el kit porque pues sí hay noches que pasa de todo, ¿no? Ok. Y darles como las herramientas, pero también como, yo siempre lo que les digo es, no tengas miedo. Si tú le tienes miedo, lo haces fuerte. Si es algo maligno, lo haces fuerte. Entonces, no le tengas miedo porque se alimentan de tu miedo. Entonces, es como que lo que yo siempre trato de no tener. Pues sí, es que fíjate que a veces quien se te manifiestan puede ser también protectores. Mientras no te ataquen, no pasa nada. Si hay ya si te empiezan a atacar o de alguna otra manera empiezas a tener, porque sí ha habido personas que hasta los han tocado, golpeado, entonces pues ahí sí estamos hablando de seres ya demoníacos, pero si no te atacan, o sea, son protectores tuyos, entonces es importante que no tengas miedo. Pues yo también pienso eso, que por ejemplo, tengo yo la idea, porque mucha gente me dice, ¿y por qué no te cambias de casa? Y yo, pues cuando ves a donde te cambies vas a ver. O sea, siempre hay cosas, siempre hay energías, en todos lados hay energías. Y la realidad es que pues hay que aprender a vivir con esto. Sí te voy a decir que sí hemos hecho varios rituales para retirar algunos. Sí ha habido situaciones en las que se han ido algunas de las entidades, más las que molestaban. Sí, ajá, sí es lo importante. Cuando te molestan, sí hay que empezar a hacer rituales o empezar a cerrar ahí portales. Pero, pues bueno, sí, o sea, sí, generalmente cuando las personas sienten o ven es porque tienen
algo ahí ya, un portal abierto, o ya realmente tienes una conexión mucho más con lo espiritual. Ujú. Entonces, pues aunque te vayas, te van a seguir, porque en cualquier casa hay seres protectores. Entonces, o por ejemplo, hay casas que están mucho tiempo solas y que pues obviamente son ocupadas por seres. Entonces, Oye, y tú, por ejemplo, qué experiencia ha sido la más fuerte que has vivido pues de apariciones, llamémosle así, o de entidades paranormales? pues mira, como yo trabajo lo que es los rituales o magias, ahí sí he tenido varias manifestaciones. Por ejemplo, me han tirado cosas, o sea, estoy haciendo un ritual y me empiezan a tirar cosas, velas, o empiezan a caminar donde yo estoy haciendo lo que sería mi ritual. Lo que hago es mucho más poderme proteger, pero ¿qué más he tenido de manifestaciones fuertes? Eh, He escuchado, por ejemplo, lo que más me impactó a mí fue, por ejemplo, escuchar cómo me decían cosas al oído. ¿Y qué te decían? ¿Sí lo entendías o Sí no? lo entendía, una vez, que ya lo he platicado antes, eh, antes de que empezaran las torres, lo que fue el ataque de las torres gemelas, me dijeron, y no había ningún tipo de tele prendida que yo me hubiera dado cuenta, y en ese tiempo pues no había un celular donde tú pudieras ver, ¿no? Me dijeron la guerra. ¿Sí, no? Y yo dije, o sea, sí dije, ¿qué onda? Y luego prendo la tele y veo todo lo que hay. Impactante, ¿no? Para mí fue pues impactante. ¿Qué más? Se me han presentado en lecturas de tarot que yo estoy haciendo demonios, o sea, que se le meten a las personas y me empiezan a decir que son el demonio, que es tal legión, y ahí esos son los que más me ha impactado a mí, que yo no me da miedo, simplemente trato de mantener la calma y en ese momento decirle vete o aquí no estés, ¿no? Em, ¿Qué más? También he visto, eso fue de niña, que por ejemplo varias muñecas mías se movían. Wow, eso sí debe haber sido de miedo. Y yo me quedé así como, yo recuerdo que estaba acostada con mi papá y de repente veo que mi mona se empieza a mover, era una mona de nenuco antes les llamaban. Y yo me quedé así porque dije, ¿cómo? O sea, se está moviendo. Pero mi papá me dijo, ay, no es cierto, eso no existe. Mi papá era incrédulo totalmente, o sea, no creía nada de eso. ¿Qué más? No me acuerdo ahorita en este momento, pero lo últimamente que se me ha manifestado ha sido más cuando hago rituales, ¿no? De que me empiezan, por ejemplo, a caminar por ahí o a tirar veladoras. Porque al final de cuentas, tú cuando haces un trabajo, pues la persona que tú de alguna manera estás trabajando tiene un protector, tanto bueno como es su parte oscura y su parte negativa, ¿no? Pero es lo que he tenido mucho más manifestaciones. Yo creo que las manifestaciones más fueron mucho más fuertes cuando era niña. Cuando eras niña. Sí, porque siento que ahorita ya he tenido mucho más, sé cómo manejarlo y aparte me protejo demasiado. Entonces, siento que las manifestaciones que he visto más fueron de niñas también. He visto, por ejemplo, de niña veía, por ejemplo, personas, o la sombra, ¿no? Decía yo. O, por ejemplo, personas que a lo mejor ya habían fallecido, las veía, o así, pero al final de cuentas, eso fue de niña. Ahorita últimamente son como más ataques que me avientan cosas o me apagan velas. Una vez también estaba trabajando y sentí como
el momento yo estaba trabajando un ritual y sentí como me encajaron. Cuando yo estaba trabajando tenía un cuchillo y sentí como alguien me tocó como para enterrarme el cuchillo. Entonces, sí he tenido manifestaciones, pero más de ese índole, ¿no? Fíjate que ahorita que dices de un cuchillo, Ay, perdón. te voy a platicar que yo, por ejemplo, una vez, que todo el mundo se ríe de esta historia, porque fue como muy, si la cuento así, realmente es como muy absurda, pero yo dentro de mi cabeza siempre me quedé preguntándome qué pasó, porque mira, había hecho yo un pie de queso y tenía la costra así como más tostadita. Ajá. Entonces ya todos estaban dormidos porque al día siguiente se iba a operar a mi hijo, entonces yo estaba ahí, bajé por un cargador, pero de esa que dices, bueno, voy a comer un pedacito de pie, lo saqué y saqué un cuchillo de mantequilla sin filo para hacerle, o sea, para partirle así, y de pronto yo no sé, o sea, yo realmente me he preguntado mucho cómo pasó, porque fue yo estaba haciéndole así y no era tan fuerte cuando de pronto el cuchillo ya estaba aquí así, aquí me abrió completamente esta parte, me dieron 7 puntadas, se veía, se cuenta que se veía todo hasta el fondo de mi mano, así así, y todo el mundo se ríe y hasta... De eso que sacan, sale la sangre. Yo también dije, ay, empecé a sentir, ver el sangrerío. Sí. Me fui a la Cruz Roja, pero sí son ataques energéticos. Sí, que uno dice, ¿qué pasó? O sea, porque si tú lo platicas así, y pues sí, pues algo bastante absurdo. Igual yo también terminé en el hospital, pero yo también decía, ¿qué pasó? O igual, por ejemplo, a veces me ha pasado que estoy guardando los cuchillos o estás guardando y de pronto como si uno te atacara de la nada. Sí, son ataques energéticos. Quien ha tenido mucho más manifestaciones en este momento son mis hijas. Porque son más chicas. Sí, por ejemplo, tengo la mayor que ya está más grande. A ella fue a cerrar la puerta de mi casa, de entrada es de madera y tiene botoncito donde le mueves así. O sea, como un pasador y le cerró y se lo volvieron a regresar. Y luego dijo ella, ay, no, estoy loca, no sé qué me pasa. Lo volvió a cerrar y se lo volvieron a regresar. Y ya, te imaginas el escándalo, estaba gritando. También, por ejemplo, le han chistado. ¿Qué más? Ella se ha visto cosas mucho más, personas o personas que realmente se le han sentado últimamente, ¿verdad? Y la otra que es mucho más chica, ella sí ve personas. Pero personas, sí. O sea, ella las ve como una persona, sí. ¿No? Y hace tiempo sí fue impactante porque me acuerdo que estaba haciendo un trabajo de magia y estaba haciendo un trabajo de vudú, no, para destrucción. Y me dice, mamá, vi a un señor con un sombrero y yo dije, ah, pues es Papá Letba. Pero a mí no se me presentan, se les presentan a ellas. Están ahí, tú no lo ves, pero ella sí. Ella sí, por ejemplo, mi nieta también me dijo, estaba terminando de hacer un ritual y sale y me dice, oye, vi un mono verde. Se le presentó un ser elemental. Entonces, también mi nieta le dice a mi hija, acabo de ver tus órganos. O sea, se levantó y dijo, vi tus órganos por dentro. Así, manifestaciones, pero si mis hijas son las que ellas ven más. O sea, donde yo vivo y... Sí, pero es que sí se percibe y debe de haber mucha energía. Entonces, pero yo cuando era niña, ahorita son más manifestaciones de que me tiran cosas o de repente estos ataques que te comento. Sí, esos me han pasado a mí. Pero mira, por ejemplo, si escuchaste ahorita que entraste a la casa, que mi casa tiene cascabeles en la puerta. Y ves las chapas que tiene, bueno, tú cierras la puerta, nosotros en la noche cerramos la puerta, le ponemos llave y queda perfectamente cerrada. Aparte siempre, por costumbre, checo
¿sí? Que esté bien cerrada. Y y de pronto, bueno, ahorita ya tenemos alarma, entonces ya sí se abre y suena la alarma, pero cuando no tenía alarma, le puse los cascabeles porque de pronto en la madrugada nada más se oía, ¡pah! Se abría la puerta y y pues no te das cuenta hasta la mañana, la que está acá en la cochera, entonces se abría. Entonces le puse los cascabeles para que cuando pasara eso, pues escuchara hasta mi cuarto y ya bajara a cerrar. Un día, yo tenía igual una muñeca que tuve que regalar porque mis hijos le tenían terror. O sea, así de que. Y sí, la muñeca hacía cosas raras. O sea, de entrada, te voy a decir, la tenía así peinada, yo la peinaba, le hacía sus chonguitos y la ponía en mi cama. Así, pero la peinaba y le hacía los chonguitos. Y de pronto, sin ligas. O sea, se despeinaba sola. Si se despeinaba, se le dices, ¿cómo pasó eso? Se despeinaba. Se quitaba las donas y las donas bien lejos y así despeinada. Y mis hijos ni por error la tocaban, o sea, ni por error. No. Y entonces aparecía en lugares donde nadie se imagina, luego donde nadie alcanzaba y así. Total que un día esa muñeca estaba en el cuarto de huéspedes y entonces ese día se queda a dormir uno que era amigo de mi hijo, tendrían ellos unos 12 años, yo calculo, y entonces ya les digo, no, pues ya váyanse a dormir, no sé qué, y entonces él dice, bueno, me voy a cambiar en lo que yo les estaba haciendo de cenar, se van a poner la pijama, y entonces el amigo entra al cuarto, ve a la muñeca y baja corriendo y dice, no, es que está una muñeca que me da miedo, que no sé qué, no sé qué. Y bueno, y entonces baja corriendo, ya estaba la puerta cerrada, o sea, ya estaba cerrada la puerta. Y entonces estábamos en la cocina y de pronto se escucha como la puerta la abren, pero de eso hasta subí. Yo en Cuéntame tu historia paranormal, por ahí debe de estar ese video, porque tengo la cámara y se ve como bajan la manija y avientan la puerta. Entonces yo salgo corriendo porque yo no sabía si era un espíritu, una entidad o un ratero. Entonces corro a cerrar la puerta, a ponerle llave y corro por la cámara para el celular para checar las cámaras. Entonces veo cómo se abre la puerta. Total que estamos así en la cocina, estaba aquí la isla, un bol así lleno de manzanas y el niño allá, mi hijo acá y yo acá, pero nadie estaba tocando ni siquiera la isla, o sea, estábamos así ellos bien asustados porque pues, había manifestaciones raras, ¿no? Y entonces de pronto dice el niño, no, es que la muñeca me da miedo. Y el hecho de que él se quejara de la muñeca fue lo que detonó la puerta. Y luego de pronto se cuenta que están las manzanas así. La manzana de hasta abajo, pues eso es así como que no sé cómo pasó, sube y se pone hasta arriba y los tres viendo así. O sea, como, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Y entonces ya le digo, no, es que sabes qué, se me hace que se me enojó la muñeca. Ya fui, saqué la muñeca del cuarto, la llevé a mi cuarto, ya la acomodé y todo. Y ellos no pudieron dormir del susto, porque sí fue bastante impactante. Aparte, hay video y pues ahora éramos tres, ¿no? Los que vivimos esa situación. Y fue algo impactante, pero a mí no me asusta, sino yo digo, pues, y le dices algo a la muñeca. Tuve que regalar la muñeca. O sea, tuve que regalarla porque si mis hijos, no mamá, por favor, ya no podemos estar ahí. Yo no sé por qué les da tanto miedo. O sea, yo decía, si esto de los chongos no es normal, porque cómo se va a despeinar sola. Pues no. ¿No? Pero sí, también en la casa siempre han pasado cosas y pues ya la verdad que te acostumbras. Pero mira, por ejemplo, yo que siempre he contado esta historia que les digo, se ríe la gente había una entidad masculina, porque yo lo veía, se veía la sombra de un hombre alto, así grandote. Y te voy a decir, ese me hacía enojar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque yo estaba sentada en la cocina y de pronto nada más sentía la mano así agarrándome las piernas. O sea, me agarraba las piernas y me daba un coraje. Se sentía una mano helada así agarrándome las piernas y yo digo, no, esta entidad, mañosa, o sea, ni muertos dejan de ser lo que son, te lo juro.
Pues son subcubos, se les llaman, sexuales. Sí. Entonces, obviamente que sí, o sea, sí realmente estaba yo en un subcubo ahí atacándote. Pero fíjate que... O una energía es así, sexual, que es un subcubo. Pero fíjate que te voy a decir que ahí pasaron varias cosas raras. Bueno, pues ya ves que aquí pues vivimos cerca de donde están los colegios y se supone que por aquí había túneles o yo qué sé. Pero resulta que un día decidimos remodelar la casa. Entonces me cambié a casa de mi mamá y luego un día vengo y le digo al albañil, oye, cuando encuentres los huesos, porque vas a encontrar huesos, él estaba tratando el pilar de una de mi cochera, estaba tratándolo de restaurar porque estaba como cuarteado. Entonces lo tiró y tenía que escarbar para cimentarlo. Entonces yo vengo y le digo, oye, cuando encuentres los huesos, por favor me dices para hacerle ponerle una veladora, hacerle un ritual, hacerle oración para que pues se vaya, ¿no? El albañil se me quedó en ese, sí, yo le digo, ¿no? O sea, así como que me dio el avión de, sí, ¿cómo no? Sí, yo le aviso. Al día siguiente, va y me toca, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que, ¿qué cree? Ya encontramos los huesos. Y yo le dije, sí, yo sabía que los ibas a encontrar. Y dice, no, o sea, sí, pero no son huesos grandes. Y entonces sacaron un montón de vasijitas, llenas de huesos. Y yo recuerdo mucho esas vasijas porque yo acababa de ver un documental donde en un convento en Zacatecas iban a remodelar una pared y a la hora que abrieron salieron, haz de cuenta que de los muros tenían así un montón de vasijitas de huesos y eran fetos. Eran huesos de fetos, o sea, sí los tenían en vasijas en una pared. Entonces, cuando yo veo eso, yo dije, en automático dije, como las que vi en la tele, ¿no? Las vasijitas. Yo le dije, no, pues déjame, voy a buscar para ponerles unas veladoras y no sé qué, y hacer como el ritual que se fueran. Y cuando y cuando regresé, me dijo, no, ya ni se preocupe. Y yo le digo, ¿por qué? Y dice, pues ya vino su papá, se llevaron todo el escombro y se llevaron todo. Y yo, bueno, pues ya. ¿Y qué crees? Ese día se desapareció el que agarraba las piernas. Yo creo que cuidaba eso. Ah, ok, sí. Yo creo que cuidaba eso, o se cuidaba los huesos, porque ese día se desapareció. No lo volví a sentir, no lo volví a ver. Y gracias a Dios, porque la verdad sí me enojaba. No me asustaba, me enojaba. O sea, igual que me enojaría si voy en la calle o alguien me acosa, me agarra, claro que te enoja. Claro. Pero así, o sea, así yo sentía las manos, me daba muchísimo coraje. Sí, ya sé. Pero bueno, qué bueno que desapareció, ¿no? Sí, o sea, sí, la verdad, pobre albañil ha de haber terminado bien traumado porque Yo creo nunca regreso, o sí regreso. No, sí, sigue trabajando para mi papá, pero sí yo le había dicho, vas a encontrar los huesos. Okay. O sea, yo ya sabía que los iba a encontrar. Entonces, y ahí le dijo, bueno, y así como, sí, ahorita los encontraré. Sí, señora. Sí, oye, ¿y alguna experiencia que te haya platicado alguna consultante? Sí, mira, bueno, hace poco una consultante me comentó que estaba dormida, ¿no? Ella también es como brujita, entonces que estaba dormida y que sintió cómo despertó y vio que la luz estaba apagada. Luego se volvió a dormir y dijo, no estoy despierta, estoy dormida. Se volvió a acostar y que sintió como alguien la abrazaba. Y dice que ella no se podía despertar porque tenía mucho miedo, pero que en su sueño ella sabía que estaba dormida. ¿Y qué hizo?
pues se pudo despertar, pero dice que al otro día estaba con mucho miedo. Pues sí, al final de cuentas sintió un ser, ¿no? Estaba como en otra dimensión, Sí, claro. entonces ella sintió eso. ¿Qué más? ¿Qué le ha pasado a alguno de mis clientes? Pues también una de mis clientes me contó que eh, estaba, bueno, eso ya lo había contado antes, pero era una persona que se empezaron a abrir sus cajones de la nada y ella, por ejemplo, es como si yo ahorita me paro y dejo mis cajones cerrados, voy al baño y están todos abiertos, todos. Y obviamente los vuelvo a meter y se vuelven a salir todos esos cajones. Entonces, ya realmente ella no sabía qué hacer y el papá pues la estuvo como defendiendo. Oye, papá gritó de repente ya de la desesperación que no sabían qué hacer, que dejara a su hija en paz. Pues bueno, también al papá le pasó lo mismo. Se abrían los cajones de la nada y eran cajones pues muy pesados, ¿no? El hecho es que eran varias hermanas y una de las hermanas más chicas empezó a abrir un libro, empezó a invocar y abrió un portal. Entonces, a mí me hablan y me dicen, oye, ¿qué hago? Que no sé qué, ya le empecé a decir que hiciera para que empezaran como a cerrar portales. Yo les dije, pongan un tetragramatón en lo que son closets, porque ahí es donde están los portales, donde se pueden abrir los portales. En el momento que empiezan a poner el tetragramatón, empiezan a explotar los floreros. O sea, ya era Wow, era bastante fuerte. muy fuerte a quien había invocado. Entonces, pero bueno, empezaron ellas a poner también cirios y empezaron a rezarle y es como de alguna otra manera cerraron los portales. Pero ya es algo como que ellos también de alguna manera traen porque también, o esta clienta, esta persona, porque también fue a otra casa y también se le manifestaron también, se le empiezan a manifestar cosas, ¿no? Pero fíjate, está bien, está bien. Sí hay que saber manejar toda esta energía. Porque, bueno, igual y te puede pasar. A mí me pasa a veces y que yo digo, eh, tengo manifestaciones de gente cercana, o sea, de gente, digamos, que yo ni conocí, y por alguna razón vienen y me dicen algo o me dan alguna misión así. Algunas sí las acepto y digo, bueno, sí, yo le puedo dar el mensaje. Yo le digo a tu hermana esto, yo le digo, o sea, cosas sencillas sí puedo, pero luego es como que te buscan mucho y entonces espérate, tengo una vida que vivir aquí, cálmense, si hay chance les ayudo y a veces sí les digo, no, ahorita no. O sea, de verdad sí, porque es como todo, o sea, tú te puedes decir, oye, me ayudas a esto, me ayudas a lo otro, y tú dices, o sea, si le dices que sí a toda la gente, pues no vas a tener tiempo ni para ti ni nada. Sí, no hay tiempo. Entonces hay que aprender a decir no y creo que es algo bien sano en este mundo y en los demás y con las personas vivas y con las entidades, decirles, saber decir no. Y sí creo yo que sí, porque si a veces digo, espérame, no, ahorita no puedo. Tengo ganas. Ni tengo ganas, ni puedo, ni quiero, o sea, y sí se vale decir no, pero sí, ¿sabes qué? Algo que dijiste bien importante es comenzar a rezar. Para las personas que nos ven y que de pronto tengan un incidente así, o que hay situaciones que pues la gente dice, es que yo no creo, y un día les pasa. Y entonces la gente se asusta mucho y no sabe qué hacer, rezar. Rezar el Padre Nuestro, el Ave María, lo que se les ocurra, recen. Y la otra opción que también la dijiste, que fue
decirle que se vayan, porque como no tienen permitido estar en el mismo plano que nosotros, en el momento que tú le dices que se vaya, se vaya, que no esté en su espacio, te tienen que obedecer, pero tienes que sin miedo. Sí, tienes que actuar sin miedo. También puedes empezar a tú misma utilizar tu palabra de poder y decirle, ¿sabes qué? Cierro este portal que está abierto y te vas donde tú perteneces, ¿no? Ahora sí lo que te salga de tu corazón, o si eres católico puedes rezar también, pero sí es importante que no tener miedo, sino mantener la calma, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, que volvemos a hacer, lo volvemos a lo mismo. Lo más importante es no tener miedo, porque el miedo nos alimenta. Sí, empiezan a alimentar. No, si más tienes miedo, Se vuelven más grandes. se vuelven más grandes. Sí puedes correr si no perteneces a ese, por ejemplo, lugar, ¿no? Pero si es algo que se manifiesta en tu casa, pues ahí sí mantenerte tranquilo, empezar tú a veces ellos también quieren nada más decirte algo que los ayudes o quieren de alguna manera transmutar, a veces se pueden quedar mucho la energía en cualquier lugar, pero es importante siempre estar somereando, siempre estar limpiando, para que ¿Tú esa vendes energía se algunos vaya. amuletos para eso, para quienes vivan en San Luis Sí, Potosí puedan acercarse contigo? sí, se utiliza, yo vendo mucho lo que es el tetagramatón, también algunos amuletos de la estrella de David, algunos amuletos que pueden de alguna otra manera proteger tu espacio para que, pues, si está ahí algo, se vaya. Sí, claro, porque sí es importante que, por ejemplo, ya si hay, yo veo así, que pueden ser dos cosas. A veces que cuando hay movimientos de energía que no es favorable en un hogar, es de la nada la armonía se rompe y empieza a haber pleitos entre los hermanos, entre la familia, o sea, o empieza que el esposo se empieza a pelear con la esposa y empieza a haber como pleitos y diferencias. Ahí puede haber o trabajos o amarres o entidades porque se empiezan a manifestar se empiezan como a mermar la energía. O luego la gente se empieza a sentir cansada. Sí, ya que empiezas a sentirte cansado, trata de somerear tu espacio, porque ahí te está diciendo que tu casa ya hay algo. También, por ejemplo, las casas se enferman. Sí, claro. Entonces, es importante también siempre, por lo menos una vez al mes, quitar lo que ya no te sirve y sobre todo también hacer pues que tú puedas sombrear tu casa, hacer una limpia energética en tu casa, tanto a ti como a tu familia, porque así, por ejemplo, como tú te puedes ensuciar y te tienes que bañar, es lo mismo que tienes que hacer con tu energía o con tu espacio o tu casa. Entonces, sí, ahí lo habíamos platicado en diciembre, que es muy importante que mantengan los espacios limpios, ordenados, que todo esté en su lugar. Esto también ayuda energéticamente. Y la verdad es que escuchaba una frase que decía, es que cuando te enfermas del corazón en realidad lo que tienes es desorden en tu casa. O sea, me hablaba de que la tristeza o de que no encuentran que si pareja, que si no sé qué, tienes que comenzar con hacer limpieza. Sí, porque eso te genera muy mala vibración. Entonces, yo les recomiendo siempre, y a mí me verás, aunque esté súper cansada en la noche, siempre dejando mi cocina limpia. Entonces, es importante que tú dejes siempre tu cocina limpia porque al momento de tú levantarte, eso genera una buena vibración. Cuando tú te levantes y todo está sucio, eso genera una muy mala vibración. Entonces, lo primero es tener tu espacio limpio, es lo primero. Después de eso, sí tienes que hacer limpias energéticas
para cualquier ser o cualquier energía que esté ahí en tu espacio se vaya. Siempre es importante poder somerear, tener una protección y las cosas empiezan a limpiarse, entonces, o empieza a fluir la energía o la vibración de otra manera. Oye, Ruth, y bueno, para las personas que viven en la ciudad de San Luis Potosí, o si quisiera alguien hacer ya sea una lectura o una limpieza, ¿las puedes hacer a distancia también? Se pueden hacer a distancia limpias energéticas también. Entonces, bueno, por ahí te voy a etiquetar para que si a alguien le interesa, se contacte contigo directamente para que puedas hacerles pues unas limpias, porque la verdad es que hay mucha gente como tú, como yo, que tenemos como un poquito más de conocimiento, pues lo hacemos nosotras o sabemos cómo manejarlo, pero muchas personas no, y es más, quienes no lo han hecho nunca, no tienen ni la más remota idea de cómo me acerco, o le tienen miedo a acercarse a las personas. Amigos, ojo, sí, hay muchos charlatanes, hay que tener cuidado con quién nos acercamos, porque, bueno, muchos además de ser charlatanes son estafadores y les van a querer. Yo conozco una persona que la despojaron incluso de su casa, ¿eh? O sea, entonces, sí tengan cuidado de con quién se acercan. Ruth, la verdad, es una persona confiable con quien pueden ir. Y sí les recomiendo el acercarse a un especialista cuando no conoce o cuando ya son ataques ya más fuertes. Sí recurran a un especialista, esa es mi recomendación. Sí, claro. Sí, muy importante que se cuiden de los charlatanes. Tengo varios clientes que llegan a mi local diciéndome que pues los han estafado, los quieren subir al Facebook. Hay una clienta que me dice, oye, pues esta persona me dice que le debo 60,000 pesos y yo, ¿de qué? O sea, es importante que tengan cuidado con quién van. Es importante que la persona que tú vayas tenga recomendaciones. Eso es muy importante, que tú veas que esa persona es recomendada. Porque pues sí hay mucho charlatán en este mundo, porque se aprovechan sobre todo de la fragilidad o de la mente que pueda tener una persona. Entonces es importante que no crean, es importante que ustedes puedan investigar y vean quién está de alguna otra manera entrando a tu energía. Claro, no, pero es así como no le abrirías la puerta a cualquiera de tu casa, tampoco vas a ir con cualquiera a que ponga manos en tu energía, porque es lo mismo, es como abrirle la puerta. Sí. Entonces sí tengan cuidado, sí, la verdad sí los invitamos a que sean cautelosos y lo igual, siempre lo digo, pero la verdad es, así como hay charlatanes que hacen magia, que brujería, que todo esto, también hay charlatanes espirituales que es de religiones y de cosas dudosas y que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas y de la necesidad de creer en algo para despojarlos de lo que les ha costado muchísimo trabajo hacer que su patrimonio. Entonces, sí los invitamos a eso, pónganse las pilas. Y bueno, muchísimas gracias, Ruth. Gracias por venir, por compartir. Que me encantan las charlas contigo porque de aquí no la podemos pasar, que bueno, el rato entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. También me encanta estar aquí, me encanta estarles compartiendo la experiencia que tengo y pues bueno, muchas gracias. No, hombre, a ti. Y bueno, recuerden, amigos, cuéntenos su historia paranormal, compartan este video y déjenos sus comentarios, sus experiencias